Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Bitácoras Maleñas, el episodio 70. 70 bitácoras maleñas dedicadas al caso Sodalicio. Y la última bitácora. Sobre esto vamos a conversar en otro espacio con Armando Amel porque van a haber algunos cambios aquí en este canal. Mientras tanto, vayamos al grano, como diría un dermatólogo. El Sodalicium está viviendo una suerte de esquizofrenia, aparentemente. Y lo digo porque el jueves de la semana pasada, el jueves 14, en Arequipa hubo una misa donde el sacerdote brasileño, el padre Márcio Paulo, eh, en un mensaje para sodalites y exodalites, escribió un texto que luego repartió entre gente amiga, no tan amiga. Lo cierto es que llegó a mis manos, ¿no? Ese día, en Lima, en la parroquia de Camacho, otro cura sodálite, Chalí Riva, se mandó con una homilía en defensa de la institución alucinante. Bueno, antes de ir a la homilía de Charlie Riva, yo quería comentar el texto o glosar el texto de el cura Marcio. En este agradecía de corazón a todos aquellos con quienes he venido relacionándome y agradecía la paciencia y por perdonar una y otra vez mis abusos, maltratos, inconsistencias, incoherencias y escándalos. Escribía entonces lo siguiente: vengo tomando mayor conciencia de que en muchos momentos, en mi desempeño de las distintas responsabilidades, he promovido y participado activamente en la cultura de abuso que se ha vivido y quizás aún se siga viviendo en algunos aspectos al interior del Sodalicium Christiane Vitae. Por esta razón, pido perdón a todas las víctimas de este sistema abusivo del cual he sido protagonista, por haber relativizado y restado importancia a los diversos abusos, eh, muchos de ellos delictivos, inaceptables y repudiables. Es un texto largo, ¿ah? También escribe: pido perdón a algunos periodistas y a todas las personas que han sido atacadas, humilladas y vejadas por mí, cuando en determinados momentos he defendido ciegamente a la institución, creyéndome mejor y superior. Eh, Les pido perdón por todos los maltratos y heridas que les he generado a causa de mi soberbia, arrogancia, altanería, descalificaciones, etiquetajes, agresiones verbales, imposiciones de mis ideas, burlas, hostigamientos, etcétera, etcétera. El examen personal que vengo haciendo me lleva a constatar que estoy enfermo y con varios puntos ciegos a causa de los abusos que he perpetrado y que en muchos momentos yo también he sido víctima de ellos. Por ello, me doy cuenta que necesito ser curado, purificado y reconciliado. Y termina en su párrafo final diciendo: solo puede ser curado quien se reconoce enfermo. Firma
el padre Marcio Paulo del Sodalicium Christiane Vitae. Quienes han seguido algunas de estas bitácoras saben que yo he tenido no diferencias ni discrepancias, sino que simplemente cuando dimos la noticia de que el padre Marcio había lanzado señales de cierto cambio, cierta toma de conciencia, yo dudé y lo hice explícito. Cuando publicamos Mitad monjes, mitad soldados con Paolo Lugas en octubre del 2015, una de las personas que me fue a visitar a mi departamento en Miraflores fue Marcio. Y en ese segundo me dijo que estaba conmocionado por el libro, que le había causado mucho dolor. Me pareció sumamente sincero. Es más, me dijo que estaba pensando irse. Y luego lo que supe de él es que entró en una suerte de año sabático, luego reapareció, dijo que se iba a quedar y me negó. Negó que se había reunido conmigo, me sacó la mierda, en fin. Bueno, uno puede cambiar de opinión, pues, ¿no? Ya. Entonces, cuando hace poco salió y dijo más o menos lo mismo, porque además esto lo hizo así público en una misa en Arequipa, yo lancé mis dudas, pues, ¿no? Que yo, como Tomás, mi apóstol favorito, ver para creer. Bueno, lo cierto es que Marcio, en esta oportunidad, ha sido más consistente que en la primera. No se ha ido de la institución. Sin embargo, las señales que está enviando me parecen importantes, porque creo que esa actitud que muestra en este texto es importante. No ha sido así en todos los casos. No ha sido así en el caso de el cura Chalí Riva, el párroco de Camacho, la parroquia más emblemática del Sodalicium en Lima. En una videocolumna en La Mula, en una homilía anterior a la del jueves pasado, la que fue un domingo, titulé mi videocolumna como una homilía deplorable. El jueves pasado escuché la homilía de Charlie Riva y no sabía cómo definirla. Martín Schoich, autor del blog Las Líneas Torcidas, la definió bien en su último texto, denominado Apostillas a una homilía canalla. Martín la describe como una homilía que parece condensar la posición oficial del sodalicio respecto de la crisis, de las expulsiones de 15 miembros y de la probable supresión de la institución. Y lo que hace Martín a continuación es transcribir el texto de la homilía de Chalí Riva y va haciendo efectivamente apostillas, comentarios a pie de página. Dado que la homilía es un poco larga y el texto de Martín también, aunque es súper minucioso y detallista, como suelen ser los textos de Martín, voy a glosar solamente algunas cosas. Y es cuando, por ejemplo, el primer comentario de Martín a la homilía de Chalí Riva dice: el único dolor que parece
interesarte, le dice Martín a Chali, el único dolor que parece interesarte de verdad es el ocasionado por la inminente supresión del sodalicio. Chali Riva pide orar por el sodalicio y su próxima asamblea general y por toda la familia sodalite. Lo hemos comentado acá también en más de una oportunidad. De acuerdo a los planes del sodalicio, luego de haber tenido como cómplice, como mentor, como amigo, como arquero, ¿no? El galese del sodalicium en el Vaticano era el español José Rodríguez Carballo. Sobre él hemos abundado acá en un montón de oportunidades. José Rodríguez Carballo, si no hubiese sido por José Rodríguez Carballo, el sodalicium hace rato que estaría en una situación, digamos, más ajustada a la realidad y no en la actual, que sí es una crisis de proporciones. José Rodríguez Carballo desde un inicio jugó a favor del sodalicio. Él es el que le dijo a Moroni, el entonces superior, sácalo a Figari ya, sácalo del país, porque la prensa está haciendo mucha bulla con este asunto. O sea, en síntesis, le dijo eso. La carta está publicada en Sin Noticias de Dios, completita, completita. Se la escribió después de que Pau y yo le hiciéramos una serie de preguntas por escrito sobre Figari, el Sodalicium, qué medidas disciplinarias iba a tomar el Vaticano y cosas por el estilo. Por supuesto, a nosotros no nos respondió. Al que le escribió fue a Moroni. Inmediatamente, en Juan, sácalo a Figari fuera del país por el escándalo que se está suscitando a nivel de la opinión pública peruana. Y bueno, Moroni obediente lo sacó, ¿no? ¿Qué hizo a continuación José Rodríguez Carballo, quien era el secretario ejecutivo del dicasterio del cual depende el Sodalicium, que es la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica? Le puso un visitador ad hoc al entonces obispo de Chota, Fortunato Pablo Ursay, que no hizo un carajo, solamente fue a tomar lonchecito, no sabemos si en 2 o en 3 ocasiones, a 2 o 3 comunidades del Sodalicio. Era el visitador. Y se tomó el encargo nominal, porque oficialmente debía investigar. Investigar suponía confrontar a Figari, cosa que no hizo. Hablar con los investigadores de mitad monjes, mitad soldados, cosa que tampoco hizo. Hablar con las víctimas, cosa que menos hizo. Entonces hizo de pantaleón. Un pantaleón con alzacuellos. Esa fue más o menos la chamba que hizo el entonces obispo de Chota, Fortunato Pablo Ursay, miembro del episcopado peruano. El escándalo continuó y entonces puso a el entonces arzobispo de Indianápolis, hoy día cardenal, Joseph Tobin, norteamericano para más señas, para ver el tema de las finanzas y acompañar el gobierno del sodalicio. Tampoco hizo un carajo. Bueno, y cuando el Papa Francisco estaba por llegar a Chile y Perú en su visita apostólica, entonces Rodríguez Carballo, pendejerete, dijo, antes de que
lo vayan a incomodar al Papa Francisco con preguntas sobre el sodalicium en Lima, nombra un comisario apostólico, alguien que estaba ya por encima del superior. Era una medida así súper drástica en ese segundo. Pero claro, lo puso al colombiano Noel Antonio Londoño, que hizo menos que los anteriores. Es más, hace muy poco lo acaban de sacar de su obispado en Antioquia, en Medellín, por encubrir a dos abusadores sexuales en Colombia. Imaginen las proezas y milagros que hizo en el caso Sodalicio. Con él llegaron a la Asamblea General en Aparecida, Brasil, donde se anunciaba que en la Asamblea del 2025, en enero, o sea, ahorita, gracias al acompañamiento espiritual del jesuita de la Universidad Gregoriana, Gianfranco Ghirlanda, hoy cardenal, amigo del Papa, con la revisión de las constituciones y los estatutos, página volteada y mirar hacia el futuro. Gianfranco Ghirlanda, para más INRI, fue quien le lavó oficialmente la cara a los legionarios de Cristo, después del escandalazo de Marcial Maciel, donde, según la historia de los legionarios, avalada por Ghirlanda, a pesar de que Marcial Maciel tenía denuncias desde los años 50 aproximadamente, que fueron ocultas y encubiertas por miembros de la Curia Vaticana y que volvieron a salir a la luz gracias a una investigación interna que hizo Monseñor Charles Chicluna en su momento y que se le entregó al Papa Juan Pablo II, y el Papa Juan Pablo II dijo, no, Maciel es mi amigo. Yo lo he nombrado en el año 1994 como modelo de la juventud. Con Maciel nadie se mete. Y Ratzinger, en ese momento prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, todavía no era papa, le hizo saber a un representante de las víctimas de Maciel que ya no se podía hacer nada con Marcial Maciel porque era amigo del Papa. Eso está en varias publicaciones, no me estoy inventando nada, en varias publicaciones de autores mexicanos que pueden consultar. De uno de las víctimas, José Barba, el ex cura mexicano Alberto Atié, entre varios más. Hay varias publicaciones donde este relato se corrobora una y otra vez. La investigación que hizo Chicluna sobre Maciel se encarpetó. Se encarpetó por orden, por indicación de Carol Botigua, el santo. ¿Encubrió o no encubrió a Marcial Maciel? Claro que lo encubrió. Luego, Ratzinger, ya papa, toma la drástica medida de retirarlo a una vida de oración y penitencia. Y los legionarios siguieron existiendo. ¿Por qué? Porque el carisma, que es esta supuesta injerencia directa del Espíritu Santo sobre un fundador y un grupo religioso que se mantiene con el tiempo, fue rescatado por Gianfranco Ghirlanda, que quiere hacer exactamente lo mismo con el Sodalicium Christiane Vitae.
Y gracias a esa intervención de Guirlanda, los legionarios, a través de este triple salto mortal, siguen vivitos y coleando. Bueno, y hasta ahí la historia en la que el Sodalicium quería llegar hasta enero del 2025 y todavía quiere hacerlo y todavía piensa que puede llegar a hacerlo, porque ahorita nomás también, el 8 de diciembre, cumplen 53 años de existencia, desde su fundación en el año 1971. Por eso es que Chalí Riva apela a esa Asamblea General del próximo año, a la que llegarían a menos que el padre Jorge o el Papa Francisco tome finalmente la decisión de suprimir a esta organización sectaria y de características mafiosas que tiene fachada católica y que ha perpetrado varios tipos de delitos. Pero en el caso de los abusos sexuales a menores, Figari, está documentado en Sin Noticias de Dios, cometió esos estupros desde antes de la fundación del Sodalicium y lo siguió haciendo apenas se fundó el Sodalicium. Y no solamente él. Hemos visto también, y también está documentado en Sin Noticias de Dios, fueron perpetradas por miembros de la generación fundacional, por lo menos dos, Germán Doig y Virgilio Levalle. Entonces, ¿qué carisma pretende rescatar Gianfranco Ghirlanda? Si no solo el fundador, sino algunos miembros de la generación fundacional ya participaban de esas prácticas. Y el diseño de esta arquitectura que empoderó y entronizó una cultura de abuso de poder que ahora reconoce el padre Marcio, me parece increíble, me parece muy bien. Estos miembros de la generación fundacional participaron activamente, entusiastamente con Figari. Y a partir de ahí se creó esta secta que al principio tenía una halitosis fascistoide muy marcada, con lecturas de José Antonio Primo de Rivera de la Falange Española y del el capitán rumano Cornelio Codreanu, entre otras cosas, ¿no? Fuera de las eh, canciones que tenían música falangista y algunas hasta medias nazis, ¿eh? Y que se cantaban enérgicamente, marcialmente, militantemente en las misas, convirtiendo esta organización de apariencia católica, que era un movimiento fachito y sectario, y con los años de prácticas mafiosas. Y no me digan que no, porque sí. ¿Qué cosa dice Martín Schoig? Ha habido un maltrato sistemático de las víctimas, dudando del testimonio de muchas, tratándolas de fracasadas, amargadas, vengativas, enemigas de la Iglesia. Nunca han llegado a comprender la magnitud del daño ocasionado. Y habla de algunas muertes de sodálites que no habrían sido investigadas plenamente. Volviendo a Charlie Riva y su homilía del jueves de la semana pasada,
El sodalicio ha venido asumiendo la responsabilidad institucional frente a estos abusos y hemos pedido perdón en el pasado, pedimos perdón hoy y seguiremos haciéndolo y reparando a aquellas personas que realmente han sido víctimas de estos abusos. Esta parte de acá, que le ha resonado a Martín Joyce, como verán, me resonó a mí también. O sea, hay unos que realmente no son víctimas, empezando por Martín Joyce, que como ha sido el único que señaló a Jaime Bertel en una situación de manipulación y de connotaciones sexuales evidentes con el propio Martín, y ya habíamos comentado la vez pasada esta famosa dinámica de la silla caliente. O sea, por lo cual podríamos inferir que no solo a Martín se le habría inducido a fornicar con una silla. No había sido el único incidente de esta naturaleza. ¿Qué dice Martín? Nunca ha habido un reconocimiento de aquellas cosas que estaban y están mal en el sodalicio. ¿A qué te refieres con aquellas personas que realmente han sido víctimas de estos abusos? Además, esto de pedir perdón al aire, a pesar de que la primera comisión lo puso en sus recomendaciones, entre sus principales recomendaciones, de las cuales cumplieron 2 de 11, creo. Y eso, ¿ah? Una de ellas era que ninguno de los señalados como abusadores, en el sentido lato del término, por maltratos físicos, psicológicos y evidentemente ya no hablemos de los sexuales, ¿no? Que no asumieran ningún cargo de poder. Porque no es que llegó la señora la norteamericana Mónica Applewhite, esto es lo que tiene que hacer como manual de cultura y prevención. Ya, esto es perfecto, listo, gracias, ya aprendimos. No, tenían que dejar los cargos, nunca más tenían que asumir un cargo de, ya sea como superiores, como formadores, como instructores, consejeros espirituales. Ahí está el caso, por ejemplo, de Eduardo Real. Hoy por hoy, entre comillas, expulsado del Sodalicium, porque todo hay que decirlo. De los 15 expulsados del Sodalicium, yo pregunto, ¿cuántos se han ido ya hasta este momento de las comunidades del Sodalicium? Yo no lo sé, pero presumo que no se han ido todavía. Se habrán ido 3, 5, son 15. Y si me preguntan, hay 20 más que deberían haber sido expulsados. Y no, eso no ha ocurrido. Y en lugar de alinearse con el Papa, ¿no es cierto? Se quejan. Cosa insólita, porque una de las cosas que yo recuerdo del Sodalicium y que siempre ha estado, cuando hemos hecho la investigación, ha sido esta cuestión de la obediencia al Papa. Claro, mientras que el Papa era Juan Pablo II o el Papa era Benedicto XVI, tanto Botigua como Ratzinger, de línea
ultraconservadora, perfecto, pero este papa, que no es ni el rojo, el comunista como lo pintan, sino que es un papa creo que más sensato, más moderado, más ad hoc con los nuevos tiempos, menos rígido en las cosas importantes. Entonces no me gusta, no me parece. Nosotros ya teníamos un camino seguido, ¿por qué nos mandan una misión? Que es lo que les ha jodido en la Pepe del Alma, la misión Cicluna de Bertomeu. Tanto que están demandando a uno de la misión, a Bertomeu, tanto que están amenazando judicialmente al nuncio apostólico en el Perú, Paulo Rocco, porque, porque solamente fue el mensajero. No se atreven a enviarle al Papa la demanda o la queja directa. No, siempre se van contra los mensajeros. Siempre, siempre, siempre. Esa es así, pero la de manual, en el caso Sodalicio. Los mensajeros siempre terminan pagando pato. Y habla también Martín sobre el trato discriminatorio con algunas víctimas. Dice, incluso algunas víctimas que ustedes reconocieron, los de la primera comisión, la que sí chambeó, ¿no? La comisión de ética, les negaron la reparación mientras estuviera en curso la demanda penal que iniciaron. Entre ellos, y Martín me menciona a mí, Óscar Osterling y José Enrique Escardó. Esta infamia resulta incomprensible. ¿Acaso el daño que han sufrido deja de estar ahí y de requerir una reparación justa solo porque han demandado a miembros del sodalicio? Eso me consta porque además ahí hubo una pendejada que también cuento en mi libro Sin Noticias de Dios. Cuando yo me enteré de esta discriminación contra Óscar Osterling y José Enrique Escardo, a quienes les dijeron, no, porque tú estás presentando una demanda contra miembros del Sodalicium, entonces hasta que termine la demanda, que se puede ir hasta las calendas griegas, porque el caso sigue ahí abierto, y como dijo José Ugaz en una entrevista aquí en el canal, ese proceso podría durar 8 años más. Y Ambrosic, y esto yo se lo trasladé a Pepe Ambrosic cuando era en ese segundo el vicario general, o sea, el número 2 de a bordo. Y Ambrosic dijo, no, que esta cuestión tiene que cambiar. Se lo dije a Ian Elliot, el consultor irlandés, que me meció, pero ¿de qué manera? Y yo, cojudo, al principio caí una vez más en las trampas de estos tipos. Y no solamente eso, sino que Ian Elliot, y lo cuento con detalle, en Sin Noticias de Dios, a mí sí me quiso dar una reparación. Me deslizó un sobrecito Manila, era un file, con un post-it con mi nombre, con un clip, y durante un buen rato estuvo jode, que Pedro, a ti se te tiene que indemnizar. Le dije, yo no quiero una indemnización de ustedes. No quiero ninguna puta reparación de ustedes. En su cara pelada. En su cara pelada. Y aún así conmigo insistió hasta el final. Pero con Escardó y Osterling, no, el tema de la demanda. Si ustedes se salen de la demanda o retiran la demanda, entonces, así sí. O sea, con chantaje de por medio, con extorsión de por medio. Porque así funciona el sodalicio. Otro dolor que llora en el corazón de nuestra madre, dice Chali Riva, es el dolor y el desconcierto
que vivimos muchos odálites y muchos miembros de la familia espiritual ante la incomprensión y los juicios injustos de parte de muchas personas. Ah, o sea, ahora son las víctimas. Ahora, pobrecitos ellos. Pucha, ¿qué? Nos metemos la mano al bolsillo y les decimos, oye, ¿cuánto necesita Chali? O vamos en mancha así a darles abracitos para que no se sientan tan mal. ¿En serio? ¿Cuál es la incomprensión? ¿Cuáles son los juicios injustos? El padre Jorge, el Papa Francisco, les ha dado en más de una oportunidad posibilidades de salir de esta situación en la que se encuentran. No lo han hecho porque no les da la gana, porque son unos soberbios de mierda, por su arrogancia. En cada edicto, que han sido varios, el Papa les ha dicho, inicien un camino de reparación y justicia. No lo han hecho. Y en el último les ha dicho, inicien un camino de verdad, reparación y justicia. O sea, ya dejen de mentir. Eso es lo que les ha dicho el Papa. Y ustedes insisten con esta falsedad de que ahora las víctimas son ustedes. O sea, el Papa les ha dicho, ya no viven en Narnia. Salgan de su burbuja. Dejen de vivir en esa mentira existencial en la cual se encuentran, en su puta escotosis, de la que tanto hablaban. Y Charlie sale con ya esta frase que a estas alturas uno no sabe si sonreír o ya decir puta madre, o sea, no les entra en la cabeza y no les va a entrar nada en la cabeza. Dios nos ha confiado un carisma. ¿Qué carisma? Hackear las comunicaciones. Esa habilidad les ha dado. ¿Ah? Hackear las comunicaciones y no porque lo hizo alguien de forma individual. No, hackear las comunicaciones de manera sistemática. Tan sistemática que esos hackeos que luego eran impresos pas pasaban a los sucesivos consejos superiores. O sea, a la instancia máxima de gobierno del Soalicium. Todos sabían que hackeaban, todos sabían que chuponeaban las comunicaciones, todos sabían que se contrataba a un pirata informático. ¿Ese es parte del carisma? Ya acá, Martín se manda con un comentario largo sobre el tema de las aprobaciones pontificias, porque Charlie habla, pues no, que no. Juan Pablo II, el santo, aprobó nuestra condición de sociedad de vida apostólica. Pero claro, en el proceso le mintieron a todas las instancias vaticanas. O hay un documento donde ustedes le decían, pero ojo, Luis Fernando Figari le gustan los menores de edad, ¿no? Los quinceañeros, los efebos, ese efebófilo. Y Germán Doig igual. Y Virgilio Levalli también. Y no sabemos si hay más. Que conste por escrito.
¿Eso se lo dijeron a las instancias vaticanas? ¿O ese pequeño detalle no dijeron mejor esto no lo ponemos? Porque de repente no nos convierten en sociedad de vida apostólica. Dice Martín Schoy, quienes realizaron la solicitud para obtener la aprobación pontificia fueron Luis Fernando Figari y Germán Doig, quienes ya para entonces habían cometido abusos sexuales y de otro tipo. Y luego le pregunta frontalmente Martín a Chalirriba, ¿sabías que entre la documentación requerida para obtener la aprobación pontificia está un historial completo del instituto que la solicita? ¿Sabías, Chali? Figari y Doig sabían de los abusos cometidos por Virgilio Levalli. También se sabía ya internamente sobre el abuso de Raúl Macer en perjuicio de Fernanda Duque. ¿Crees que tuvieron la sinceridad de incluir esos datos en el historial? Chali, te está preguntando Martín. ¿Vas a incluir esto en tu siguiente homilía? Porque me parece una pregunta absolutamente válida, legítima, ¿no? Más aún, dice Martín, en 1997, el año en que al Sodalicium le fue concedida la aprobación pontificia, en ese mismo año, el Consejo Superior y otros sodalites con autoridad tuvieron conocimiento de los abusos de Jeffrey Daniels. Y ahí hace alusión a Germán Mackenzie. ¿Qué hicieron? Todo esto además todo esto que dice Martín está documentadísimo, ¿eh? Tampoco es que se lo está inventando. Todo esto además está con pelos y señales en el informe de la comisión de Belaunde, que se trabajó en el Congreso de la República y que el Fujimorismo, por supuesto, encarpetó. En plan Juan Pablo II con los abusos de Maciel, igualito. ¿Qué hicieron? Pregunta Martín. En vez de informar al Vaticano como correspondía, encubrieron a Daniels. Encubrieron a Daniels. Y eso lo reconoció en su momento el propio Alessandro Moroni en una entrevista con El Comercio. Y lo recluyeron 3 años en una de las casas de formación de San Bartolo. No sabemos exactamente en qué otras cosas Figari y Doig habrían mentido u ocultado información para obtener la aprobación pontificia, pero es imposible que un instituto que obtuvo su estatus de derecho pontificio de esta manera tenga un auténtico carisma. O sea, más claro ni el agua, pues, Charlie. Te cuestiona el hecho de que tú insistes en que tienes una vocación religiosa. Nadie niega eso. Nadie está negando tu vocación religiosa, Chali, ni la tuya ni la de tus hermanos. Van a seguir siendo curas, pero si lo suprimen, probablemente sean incardinados en otras parroquias. O sea, no puede haber, según la iglesia, un amor un poquito desordenado, debo añadir, a una institución, más que a la iglesia. Digo yo, ¿no? Yo me mantengo en mi condición de agnóstico y lo soy gracias a ustedes. Eso sí se los agradezco. Y de corazón. Y de corazón. Yo perdí la fe gracias al sodalicio. Por suerte. Por suerte. Pero, ok, quienes consideran que tienen todavía, a pesar de todo, vocación
a la vida consagrada, pueden seguir haciéndolo. Pueden seguir siendo laicos consagrados, sacerdotes, lo que quieran, pero ya sin el membrete sodalite, que es sinónimo de secta y sinónimo de mafia. He mencionado lo del hackeo de las comunicaciones, hay más perlas, ¿no? Hay más. Y de ese tipo, ¿ah? Con lo de la computadora de Daniel Murguía en su momento, no fue obstrucción a la justicia chilena. O sea, sí hay un montón. Es que eso es lo más alucinante. No es que no, es que eso fue un caso aislado. No, no, ningún caso aislado. Actuaban con espíritu de cuerpo y de manera sistemática y durante años, con recurrencia en el tiempo. No fueron todos, no fueron todos. Hay gente buena, ojalá, quiero creerlo. Y sí, probablemente haya gente buena, pero esa institución está contaminada de raíz en su ADN. Tienen un gen sectario, un gen mafioso. Figari no fue receptáculo de ningún puto carisma, ni Germán Doig tampoco, ni esa generación fundacional, donde ahí sí todos están contaminados, todos. Y de la siguiente generación, y hemos visto que hay varios expulsados, y que ustedes siguen llamando hermanos, ni siquiera les han pedido que dejen de considerarse sodálites como Bermúdez, ¿no? Alejandro Bermúdez. Yo seguiré siendo sodálite, moriré como sodálite y me seguiré llamando sodálite, a menos que mis hermanos me lo pidan formalmente y como nadie se los ha pedido, él sigue siendo sodálite. Hasta que disuelvan el sodalicio, porque ustedes creen que esas manifestaciones públicas no llegan, no le llegan al padre Jorge. ¿En serio? Otro dolor que llora en nuestro corazón, dice Chali Riva, es el dolor por la separación de algunos hermanos de nuestra comunidad, que era lo que estaba comentando. Somos un cuerpo, somos una comunidad de amigos en el Señor y cuando un miembro sufre o es arrancado del cuerpo, todos sufren con él. Y cuando un hermano es separado de la comunidad sin darle una explicación clara, las explicaciones yo creo que han sido más que claras. Y los decretos que han recibido deben ser muchísimo más que claras. ¿Por qué no los han hecho públicos? Si los consideran injustos, pregunto. Y cuando un hermano es separado de la comunidad sin darle una explicación clara, todos sufrimos con él y por él y etc. La verdad que Charlie se esmera. Cada humilía supera la anterior. ¿Qué comenta Martín? No han sido excomulgados. Sí, pues, o sea, hablan como si los hubiesen votado de la iglesia, como si no pudiesen recibir los sacramentos. No han sido excomulgados, sino apartados de la comunidad sodálite por faltas graves, que son de conocimiento del Papa Francisco. Si no quieren o no pueden darse cuenta de esas faltas, eso solo confirma que el lavado de cerebro en el sodalicium es muy efectivo y que la institución no se diferencia en nada
de una secta. Y yo no puedo estar más de acuerdo con Martin Scheuch en ese párrafo o en esa idea. Luego Charlie pide, por favor, al discernir el trigo y la cizaña, no entremos en esa dinámica perniciosa de separar entre los sodalites buenos y los sodalites malos, que se queden los buenos y que se vayan los malos. Eso no es evangélico, eso es maniqueísmo y es fruto de la acción del maligno que pretende dividir la comunidad. O sea que le está metiendo su chiquita al pobre cura Marcio, que pareciera estar en minoría, ¿no? Porque no se ha escuchado otra voz parecida a la de él, u otras voces. Y Martín responde, no, no se trata de una historia de buenos y malos. La expulsión de varios odálites se debió a faltas graves que causan escándalo y por lo tanto ellos no deberían ya tener ninguna influencia en la marcha de la comunidad sodálite, a la cual el Papa les está dando las últimas oportunidades para que inicien un camino de justicia y reparación para las víctimas. Por Dios, todos entendemos el mensaje del padre Jorge y el sodalicio todavía no. Es de locos, literalmente, de locos. ¿Qué tal paciencia del Papa Francisco? Porque todavía los tienen con paz de espera, porque presumo está esperando pues un gesto final de conversión, ¿no? Pero esa conversión no la ve nadie. Bueno, yo por lo menos no la veo. Martín Scheuch tampoco. La expulsión no se debió a lo que fueran esas personas, sino a lo que hicieron. No son la cizaña y quienes aún se quedan tampoco son el trigo. Además, reitero, si le hubiesen hecho caso a la primera comisión de ética, nombrada por el propio Sodalicio paradójicamente, no se encontrarían en esta situación, pero decidieron no hacerle ni puñetero caso. Es la verdad de la milanesa. Y como no les gustó nadita lo que evacuó esa primera comisión, inventaron una segunda. Es así a sueldo, porque la primera no les quiso cobrar. Les ofrecieron, ¿ah? Les ofrecieron un fee, pero, pero esa comisión, la única que chambeó, decidió trabajar ad honorem por el tiempo que duró el compromiso, que además fue un trabajo de varios meses, 5 o 6 meses, si mal no recuerdo, en el que le metieron sangre, sudor y lágrimas, literalmente, ¿eh? Pero, ya ven, por no hacer las cosas bien, se encuentran en la situación que se encuentran. Entonces, no es que ahora se ponen a llorar como plañideras y pobrecitos nosotros, nos quieren cerrar, hagamos una exposición al Santísimo, gracias hermanos, oremos juntos. Han tenido todas las oportunidades y las siguen teniendo, que es lo peor. Y se los recuerda el propio Martín lo que ha dicho el Papa, inicien, inicien, no que retomen, no que estamos, oye, pero estamos con Irlanda. No, 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 Irlanda ya fue. Vino una misión personal, especial,
papal, designada por el propio Francisco, Monseñor Cicluna, Monseñor Bertomeu, que en Chile lo hicieron todo bien y en el Perú todo hasta las huevas. No pues, no pues. Y aquí viene Charlie Riva a decir, en este último año, o sea, con la intervención de la misión, cuando ya creíamos que nos habíamos purificado y reparado lo suficiente y que estábamos ya en otra etapa de renovación de cara al futuro, de cara a nuestras nuevas constituciones, Dios ha permitido que pasemos por esta nueva prueba, porque Él quiere decirnos algo. Claro, claro que quiere decirles algo. Desahuévense, carajo, por la puta madre. Chali, o sea, esto que estás diciendo lo hemos dicho acá desde un inicio. En su mundo de Narnia, en su nubeluz que tienen en la cabeza, las cosas funcionan como ustedes quieren, porque tienen, porque se computan pues que tienen poder y son superiores, y aunque digan que no, se la siguen creyendo, porque han sido formados así, han sido sectarizados, talibanizados, están formateados todavía. Y eso solo se cura con años de terapia, no con nuevas constituciones, no con nuevos estatutos, no con nuevos reglamentos, no con papel mojado, Charlie. Están luchando contra la realidad. Y es por eso que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, de lo que está a punto de sucederles, si no cambian. Y por lo visto, esto ha sido el jueves de la semana pasada, no han cambiado nada, ni pareciera que vayan a cambiar. Él, a ver, Dios ha permitido que pasemos por esta nueva prueba porque Él quiere decirnos algo. Nos falta convertirnos más, desapegarnos más de la mundanidad, orar más. Ay, 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 ay. De verdad que ya, ¿para qué gastar más saliva? Para, felicidad de Charlie y compañía, esta es la última bitácora. Eso no significa, tampoco se alegren tanto. Eso no significa que voy a dejar de opinar sobre el caso Sodalísima. No, no. Que esta sea la última bitácora no significa que yo me estoy yendo porque tengo miedo por el juicio que me están metiendo. Y esa es la otra. Y esa es la otra. De eso tampoco hablan, ¿no? Y la operación Valquiria, Chali, la operación Valquiria, explícamela. ¿Quién le pagaba a José Luis Aullón del estudio Aullón, abogados economistas, para favorecer los intereses del sodalicium dentro del sistema judicial peruano y arremeter con todo contra los periodistas Daniel Llovera, Paolo Ugaz y este pequeño servidor que para ustedes les jodimos la vida? Porque esa es la percepción que ustedes quieren generar, que somos los enemigos de la iglesia, los instrumentos del maligno. Operación Valquiria. ¿Quién le pagaba a Aullón? Chali. Porque
Esto le preguntaba al aire a José David Correa y nunca he escuchado ninguna respuesta institucional, siquiera del sodalicio, ¿no? En las aclaraciones que ponen en su portal, niegan todo y, por supuesto, no mencionan para nada cómo así el sodalicio estaba involucrado en la Operación Valquiria, uno de los escándalos más grandes en el Ministerio Público, en el sistema judicial peruano en general. El sodalicio aparece mencionado más de una vez. Hace un año, octubre, más un año y un mes, en octubre del año pasado, reventó ese caso y hasta ahora no lo explican. La persecución contra Daniel Llovera, Paolo Ugaz y contra mí. El sodalicio no tiene nada que ver. Bueno, pero todos los puntos se unen. Ya lo hemos comentado acá también en más de una oportunidad. En mis descargos contra este muñeco, este monigote que me han fabricado, que no tiene ni pies ni cabeza, pero con el que pretenden encerrarme 7 años en prisión. Y con eso piensan que me van a amedrentar. ¡Ah! O hacer la caca en los pantalones. ¡Uy! No, pues. Ay, ay, ay. Parece que algunos no me conocieran. ¿Han dejado suelto a Jason Byrne? ¿Me quieren joder? ¿Y qué? ¿Pretende que me quede callado? ¿Que no me defienda? No, pues. Pero en fin, con ese tema vamos a cerrar esta última videocolumna. Pero antes, hay un segundo tema que sí quería comentar y que es importante para Paola y para mí, porque el día de ayer, bueno, hasta ahí el tema de este negacionismo, este nihilismo en el que, como ven, sigue enfrascado el Zoalizo. Ya, si lo cierran, ya no se quejen, pues. Váyanse a llorar a la playa. De verdad, de verdad. O sea, no es el fin del mundo, porque se pueden reagrupar y convertirse en otra cosa y seguir un nuevo camino de Dios. Tómenlo como eso. El plan de Dios les está diciendo, ustedes han sido demasiado soberbios durante más de medio siglo, basta. Para que aprendan a ser humildes, empiecen de nuevo. O sea, una visión espiritual providencial supondría, supongo, quiero creer, o quiero tratar de comprender que la cosa iría por ahí, ¿no? No de patalear hasta el final para decir, Santo Padre, lo están informando mal, Jordi Bertomeu es malo, Chicluna es malo, el arzobispo de Lima es un comunista, malo, 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 ¿no? El que sacó a Euren Prevost, miren lo que hizo en Chiclayo. Oye, como, como si no supiéramos quiénes gatillan ese tipo de cositas, ¿no? Realmente no han aprendido nada, no han aprendido la lección. Entonces, si algo grande, si el cielo cae sobre sus cabezas, ¿no? El miedo de, ¿cómo se llama? El líder de los galos,
¿Hablará Cursix? Si el cielo cae sobre sus cabezas, bueno, búsquenle una visión divina, providencial, no sé cómo llamarla. Tengan una visión más espiritual del asunto, porque el fin del mundo no es, no es. Lo que sí es una tosudez que ya raya en la cosa sectaria, pues, en el formateo. Todas las oportunidades se las han dado, todas, absolutamente todas, demasiadas para mi gusto, si me preguntan. Han llegado a este segundo en la situación más crítica de su historia porque ustedes mismos se lo han buscado y no han querido ver la realidad, no han querido echar cable a tierra, no han querido salir de Narnia, no han querido bajarse de Nubeluz. Se van a empotrar contra la pared. Siguiente tema que quería comentar y que les decía ha sido una cosa importante para Pablo Gas y para este pequeño servidor, y es que el día de ayer la Fundación Guido Fluri en España entregó por primera vez el premio Protección a la Infancia, y esto tuvo lugar en Caixa Forum en Madrid, España. Participó la ministra de Juventud e Infancia España, Cira Rego, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que ha cumplido con un rol muy importante en España en materia de abusos por parte de la Iglesia, que diferencia con el actual defensor del pueblo, que es un pelagato, ¿no? Así como otras autoridades, profesionales, gente de la curia episcopal española, pocos, muy pocos, pero también estuvieron algunos, y lo más alucinante es que el Papa Francisco estuvo presente a través de un video. Entregamos estos galardones para reconocer públicamente el trabajo comprometido de personas, instituciones y colectivos que, según el criterio de un jurado constituido para tal efecto, han realizado durante los últimos años en defensa de los derechos de las víctimas y sobrevivientes de maltrato y violencia sexual en la infancia y adolescencia. La Fundación Guido Fluri pretende con estos premios reforzar la visibilidad de esta lacra social, realidades silenciadas, derechos humanos, etcétera. Los premios, señalan los organizadores, no son un objetivo final, sino un acicate para que la gestión progrese, que no se acabe aquí, que continúe, porque queda mucho trabajo por hacer. Y en ese trabajo debemos seguir profundizando, pero también es necesario reconocer a quienes llevan tiempo avanzando, en algunos casos incluso recibiendo críticas y ataques por parte de quienes pretenden seguir minimizando y negando la realidad y encubriendo los delitos. Bueno, el premiado más importante en este evento el día de ayer fue el padre Jorge. Y para sorpresa de todos, el padre Jorge agradeció el premio recibido por la fundación y este premio denominado Protección a la Infancia. Increíble. El video, por cierto, lo pueden encontrar
en el portal de Religión Digital. Y es cortito, pero es conmovedor, es emocionante. Además se puede ver la lucidez que mantiene el padre Jorge y la humildad que a mí me parece absolutamente natural y auténtica en él. Y lo consciente que es de este fenómeno de los abusos en su institución. De verdad, vale la pena verlo. Y él empieza diciendo, dicen que un premio es un reconocimiento. Y añade el padre Jorge, a mí me gusta pensar más bien que es un desafío para que uno haga lo que el premio dice y seguir adelante. Y dice más, véanlo. De verdad que ese videomensaje del Papa Francisco no tiene desperdicio, vale la pena revisarlo. Y en nombre de él recogió el premio el presidente de CONFER, de la Confederación de Religiosos de España, Jesús Díaz Sariego, quien señaló los cambios institucionales son más lentos de lo que parece. Pero si en algo es merecedor el Papa Francisco, es en haber iniciado procesos, y yo subrayo eso. Bien merecido el premio y el reconocimiento al Papa Francisco por parte de la Fundación Guido Fluri. Esta es la lista, aquí tengo la lista de premiados, y en el ámbito político institucional, la mayoría de premiados obviamente son instituciones y personas vinculadas o no vinculadas a el compromiso en la lucha contra los abusos perpetrados por miembros de la Iglesia Católica, casi todos españoles. En el ámbito político institucional, el premio que más destacó fue al defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que fue él a dar un discurso, a agradecer por el premio, a comprometerse, a seguir comprometiéndose con esta lucha. Y ojo, pasado mañana jueves, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, justo le toca ir con su informe antipederastia que va a remecer, me estoy adelantando, pero va a remecer a la sociedad española, particularmente a la Iglesia, a los obispos españoles. Aparte, los obispos peruanos en toda esta historia han dicho algo, ni mierda, porque son unos mariconazos. ¿Dónde está la Conferencia Episcopal Peruana haciendo eco de lo que ha exhortado el Papa Francisco en el caso Sodalicio? ¿Dónde está Monseñor Cabrejos? ¿Dónde están los obispos que ahora sí dicen que no tienen nada que ver con los cementerios del Sodalicio? ¿Dónde están los pastores peruanos? Digo nomás, pregunto nomás. Deberían aparecer, creo, ¿ah? Porque si suprimen al sodalicio, yo creo que algunos obispos le van a seguir los pasos. No los pueden suprimir, pero los van a mandar a su casita. Miren lo que le pasó a José Antonio Uren. Eso por quedarse mudos, pues. Pero ahora que los obispos peruanos quieren pasar piolaza también en esta historia, no jodan. Bueno, en el ámbito profesional, premiaron a 3 personas, de los cuales solamente uno pudo estar presente, los chilenos Juan Carlos Cruz, José Murillo y Jimmy Hamilton, por su pelea durante años
en el denominado caso Caradima. Juan Carlos Cruz, el único laico en el Instituto para la Prevención y Tutela de Menores y Adultos Vulnerables, creado por el Papa Francisco, también tuvo un discurso bastante conmovedor, pero no solamente conmovedor, sino bien guerrero, bien, bien guerrero. En el ámbito cultural, y ahí sí hubo tres reconocimientos. Uno, al documental Examen de Conciencia que está en Netflix, un documental que tiene 3 partes y que de verdad no tiene desperdicio, y donde se ve la historia de uno de los ahora activistas y organizadores de este evento, Juan Cuatrecasas. De verdad que vale la pena verlo, ¿ah? Si no lo han visto, se están perdiendo de algo importante. Examen de conciencia. Bueno, fue premiado el documental Examen de Conciencia de Albert Solé. Fue premiado el sacerdote Luis Alfonso Zamorano por este libro, Ya no te llamarán abandonada. Acompañamiento psicoespiritual a supervivientes de abuso sexual. Luis Alfonso Zamorano es un sacerdote español que trabaja en la Universidad Gregoriana, trabaja además con el jesuita Hans Zollner, uno de los eh, jesuitas alemanes más comprometidos en temas de abuso sexual, en temas antipederastia. Y Luis Alfonso Zamorano, para más señas, es uno de los que conoce como nadie el caso Siervas del Plan de Dios, al punto que tiene un informe que elaboró en su momento y que fue glosado por el libro Siervas de Camila Bustamante, la periodista chilena Camila Bustamante. Junto con Examen de Conciencia, se premió a este libro Ya no te llamarán abandonada. Y el tercer reconocimiento, y ahí sí, Pau y yo no podemos más de la emoción, fue a este par de peruanitos, Pau Lugas y este pequeño servidor. No pudimos ir, lamentablemente, al evento, pero un texto sí enviamos, que ha sido publicado hoy día en Religión Digital. Eh, o sea que me jaboneo acá. O sea, no puedo estar más emocionado que nos premien al lado de el libro de Luis Alfonso Zamorano, alguien que además conocemos por el tema del caso Siervas, y el documental Examen de Conciencia, que después de la película Spotlight, para mí es uno de los referentes audiovisuales más importantes en estos temas. En cuanto a medios de comunicación, se premió a los periodistas que yo creo que deberían premiarse en el caso español, ¿no? José Manuel Vidal y Jesús Bastante, el director y el redactor principal de el portal Religión Digital, que aquí lo hemos comentado más de una vez, es el portal que seguimos cotidianamente, porque nos parece un portal súper guau en temas vaticanos. Y los periodistas Íñigo Domínguez y Julio Núñez de el diario El País, que desde el año 2018 hasta la fecha vienen levantando una información realmente sumamente relevante e importante para documentar el caso de los abusos en España. Y en el ámbito eclesiástico, el Papa Francisco. O sea, hemos sido premiados fuera del ámbito
español, los chilenos Juan Carlos Cruz, Jimmy Hamilton y José Murillo, gran compañía también, un argentino, el padre Jorge, no faltaba más, y Paulo. El resto, españoles y nada, ya se los puse por escrito, pero yo quería compartir con ustedes lo que les mandamos, ¿no? Eh, que dice así. Primero que todo, perdónennos por no estar presentes. Dicho esto, gracias de corazón por este reconocimiento. Lo valoramos mucho. Conozco los casos de algunos de los presentes y de la lucha que siguen corajudos sobrevivientes y activistas en España, exigiendo rendición de cuentas y denunciando los abusos en la Iglesia Católica. Recibimos esta distinción con gratitud y orgullo por el honor que significa para nosotros y por la emoción de enterarnos de esta noticia por Juan Cuatrecasas, quien junto a su familia, a la que en lo personal aprecio mucho y conocí personalmente en el año 2019, son un referente para mí de lo que es la resiliencia y la perseverancia en este tipo de luchas por exponer la verdad, que no suelen ser cortas, sino más bien luchas prolongadas y, algo no menos importante, bastante desiguales. Solo quiero decir que como periodista, al lado de mi colega y amiga Paola Ugaz, solo cumplimos con nuestra obligación en esta historia larga y extenuante, que nos ha tomado años de investigación y denuncias, y que ha impactado enormemente en todos los ámbitos de nuestras vidas, en todos. Sin embargo, sin embargo, a diferencia de otras historias en las que también he dejado algo de pellejo, en esta, que ha consistido en exponer los abusos de una organización católica de origen peruano, de características sectarias y evidentemente mafiosas, hubo un compromiso adicional de motivaciones humanitarias, pues nadie, absolutamente nadie, queda indemne luego de entrevistar a víctimas y constatar los daños causados en ellas por culpa de estos miserables e inescrupulosos depredadores que usan la religión como pretexto para abusar de menores de edad. Eso, el compromiso con los sobrevivientes, nos ha dado gasolina de sobra para continuar con este caso, el caso Sodalicio, que aún no culmina, a pesar de las represalias y las persecuciones mediáticas y judiciales que ha emprendido el Sodalicio contra nosotros desde el año 2018 hasta la fecha. Me gustaría terminar estas líneas de gratitud citando una reflexión de Mario Vargas Llosa en un texto añejo publicado en el año 2003. Antes, dice Vargas Llosa, los escándalos podían ser ocultados y los pedófilos y acosadores sexuales salirse con la suya, como sigue ocurriendo todavía en las sociedades cerradas y sometidas a la dictadura religiosa. En las sociedades abiertas, ello ya no es posible, porque la libertad ha ido abriendo todas las puertas y haciendo que lo que antes permaneciera tapado y escondido se ventile a plena luz y llegue a los diarios, a las pantallas de televisión y a los tribunales. Hasta aquí la cita de Mario Vargas Llosa. En fin, una vez más, gracias por este reconocimiento.
un periodista tiene el deber de buscar la verdad y contarla, pero también debe ser agradecido cuando en otras latitudes se topa, se encuentra y se reconoce con personas que luchan por lo mismo. Muchas gracias y gracias también a ustedes por seguir, los que las han seguido, ¿no? Estas 70 bitácoras maleñas que llegan a su fin el día de hoy. ¡Chao!